¿Qué onda, racilla? ¿Qué onda? Pues aquí su compadre el Chamoy, saludándolos y diciendo que se pasen un excelente fin de año, ¿verdad? En compañía de su familia, y que este próximo 2014, este año que viene nuevo, espero que esté lleno de metas para todos nosotros. Yo sé que a lo mejor a algunos no nos fue bien este 2013, pero vamos a duplicar las cosas, vamos a duplicar las fuerzas para que nos vaya mejor el próximo año. Y pues gracias, es verdad, por estar ahí al pendiente de su amiguín el Chamoy. Y ya saben que también estoy al pendiente de ustedes, y nomás espero que pasen un fin de año excelente, y que el próximo año venga con todo, que sea mejor. Ya libramos el 2012, nos acabó el pinche mundo, pero y el 2013 también, porque decían también que se iba a acabar y que no sé qué chingados. El cometa Tyson se desintegró, no nos dio, no nos golpeó, no lo pudimos ver desgraciadamente, pero pues aquí estamos otra vez. Y pues nomás les mando un abrazo, un fuerte abrazo a todos mis compadres, que se la pasen con ganas. Y ya saben, cualquier cosa, aquí está su camarada el Chamoyín, que ahora es miembro de la Orden Illuminati Mexicana. El ojo que todos los ve. Saludos, compadres, cuídense. Peace out.